Hola. Bueno, buen día y bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Mi nombre es Micaela Juliano, yo soy profesora en Ciencias de la Educación. Estoy en la carrera de Ciencias de la Educación en segundo año, en el Núcleo Antropológico Educativo. Pero, pertenezco también al programa de Educación Sexual Integral, que pertenece a la Secretaría de Políticas Sexogenéricas. Y bueno, y hoy vamos a trabajar un poquito sobre eso, a contarles de qué se trata y bueno, y hacer algún trabajo de reflexión también para irnos pensando. Gracias, Mica. Bueno, buenos días a todos, a todas y a todos. Bienvenidos a esta hermosa casa de estudio. Me presento, mi nombre es Joaquín Paul. También soy graduado de esta casa de estudio de profesorado en Ciencias de la Educación. Pertenezco también, junto con Mica y otros compañeros y compañeras, al programa de ESI, de la Facultad de Humanidades y Artes, ¿sí? Y bueno, venimos a contarles, como decía Mica, un poco acerca de lo que es el programa y la importancia que tiene la ESI en nuestra formación docente, ¿sí? La importancia que tiene la ESI no solo en la formación docente, sino también en los niveles, en todos los niveles del sistema educativo, y a su vez, como el taller este lo dice, asimismo es un taller, lo que vamos a trabajar un poquito entre todos, algunas actividades para reflexionar, para ir pensando también este año lectivo. Así que desde ya espero que les guste y comenzamos. Bueno, un poquito pensar esto cuando preparamos el taller junto con las otras compañeras, compañeros y compañeras. Pensábamos un poco por qué la necesidad de pensar la educación sexual integral en la universidad, en la facultad. Y bueno, nosotros tenemos así como, no sé si decirlo como lema, pero como propósito de pensar que la ESI no solamente tiene que ver con la formación, sino también con la militancia, ¿sí? Para nosotras está ligado a eso. Y porque justamente que se sancione la ley, que llegue a las escuelas en todos los niveles, que tengamos la ley, tiene que ver con la lucha de muchos y de muchas, más que nada de las mujeres y de las disidencias sexuales. Entonces también pensando esto, que la ESI, que la educación sexual integral es una militancia y que como es una militancia tenemos que seguir militándola, digamos, y no es que porque está la ley ya está todo hecho, ¿no? Nosotros tenemos una ley también, que es la ley 26.206, que es la ley de educación nacional, que se sanciona después de la ley 26.150, que es la ley de ESI. Se sanciona después, pero toma y retoma muchas cuestiones, ¿sí?, de la ley de la ESI. En los fines de la ley nacional, por ejemplo, se prevé esta cuestión de pensar como contenidos transversales la educación sexual integral, los derechos humanos y la interculturalidad. No es casual que estos tres estén juntos, digo, se interrelacionan. Sí, derechos humanos, interculturalidad y educación sexual integral. ¿Sí? ¿Para qué? Para pensar el respeto por las diferencias, ¿sí? Para justamente no ser negacionistas de algunas cuestiones y hechos históricos, ¿sí? Tiene que ver justamente y están ligadas. En los fines de la ley también se prevé que estos contenidos sean de manera transversal. Y cuando digo de manera transversal no es que tienen que estar ocultos, tienen que estar explícitos, ¿sí?, en todo el sistema educativo y en todas las clases, de la materia que sea, ¿sí?, tienen que estar explicitados. No es que el contenido tiene que estar, porque bueno, soy de matemática, no puedo dar el contenido. El contenido tiene, como es un contenido transversal, tiene que estar explicitado también en todos los espacios curriculares. Y en todos también los momentos, digo, en un recreo uno también plantea y puede pensar estas cuestiones porque las tiene que garantizar también, ¿sí?
Hasta ahí vamos más o menos. También pensar que siempre, aunque estuvo oculto, dimos educación sexual en la escuela, ¿sí? No siempre es integral, ¿sí? De alguna manera nos constituimos como sujetes sexuados, ¿sí? Y pensando en la educación sexual. En algunos momentos históricos más biologicistas, más de control del cuerpo, en otros justamente pensando en la igualdad, ¿sí? Y digo en la igualdad y no en la equidad porque la igualdad encierra esta cuestión en relación a la justicia social también, ¿no? Bien, un poco comentarles esto. La universidad tiene que ver y es parte del sistema educativo nacional, no provincial. Entonces las escuelas, por ejemplo, de la universidad, si bien no estaban dentro de las leyes provinciales, de la Ley de Educación Provincial, hay resoluciones del rector que plantean justamente también trabajar la educación sexual integral al interior, ¿sí?, de las escuelas universitarias. Resaltar, digamos, ¿por qué empezamos por las leyes también? Esa es una pregunta que todos nos hacemos también. Y creo que las leyes vienen a sostener nuestras prácticas, vienen a sostener los derechos de cada uno y una de ustedes, vienen a sostener los derechos también de los niveles primarios, nivel inicial, primario, secundario y universitario y formación docente. Por eso la importancia también de resaltar y destacar que son las leyes sobre las cuales también nos apoyamos nosotros, los docentes, para dar ESI de manera transversal. Es como decía mi compañera Mica, la ESI no es una cuestión que se da hoy y mañana no es una cuestión que salta al principio de año y al final de año, sino que debería ser transversalizada a todas las diseños curriculares, a toda la currícula, de modo que todas las disciplinas puedan abordar la ESI. Destacaba Mica recién entre la diferencia entre educación sexual y educación sexual integral. ¿Alguien conoce esa diferencia? Porque ella decía que nosotros en nuestras secundarias vimos educación sexual, pero nunca habíamos visto educación sexual integral. ¿Alguien conoce esa diferencia? ¿O se imaginan qué puede llegar a ser o qué puede equivaler la palabra integral? ¿Será para integrar las distintas sexualidades? Parte de eso, uno de los ejes es la diversidad sexual. ¿Sí? ¿Qué más? O si no, que te enseñan el aparato femenino, el aparato masculino, como eso. No te enseñan lo que puede llegar a ser esos dos aparatos o lo que usted le enseña en el librito de escuela. Muy bien, ese era uno de los puntos fundamentales. La mayoría de ustedes se va a acordar, y nosotros inclusive, y hasta inclusive era el aparato reproductor como algo tabú también, ¿sí? Generalmente se daba en el último rincón de la escuela para que nadie lo vea. Sí, pensar también cuando se da, por ejemplo, el aparato reproductor masculino y femenino, que también, se da más o menos en séptimo grado y en los primeros años de la secundaria, se da de manera binaria, ¿sí? Y como que están solitos y no son parte del cuerpo de alguien que aparte siente, piensa, le pasan cosas, como que está disociado también de pensar, al sujeto o a la sujeta de quien tiene esos órganos, ¿sí? Es como que está por fuera, está disociado. Entonces también, tiene que ver, porque muchas veces que vemos la lámina, ni siquiera el cuerpo humano, vemos la lámina del aparato reproductor femenino y masculino, ¿sí? Biológico, y nada más. Y las relaciones sexuales también, que se dan en los últimos años, de la secundaria, también se dan de manera pensando la heteronorma, ¿sí? No se les plantea en séptimo grado las relaciones sexuales homosexuales o otra, se plantean siempre desde la heteronorma, desde la heterosexualidad, ¿sí? Incluso también cuando se dan el cuidado para prevenir enfermedades, que también eso está ligado, aparece como si uno tendría relaciones sexuales y se iría a enfermar todo el tiempo, ¿sí? Porque se plantea de esa manera, también se lo da desde el cuidado de pensar una relación
sexual entre un varón heterosexual y una mujer heterosexual, ¿sí? No se plantea cómo se pueden cuidar si quieren tener otro tipo de relaciones sexuales, ¿sí? Entonces también ahí, fíjense que hay un modo de educación sexual que no es integral, porque no está pensando en todos, todas y todes, ¿sí? Y la ley de la ESI tiene uno de los componentes que es el cuidado del cuerpo, ¿sí? Pensar ese cuidado del cuerpo tiene es bastante amplio y tiene un montón de cuestiones, porque a ver, y Joaco también antes decía, posiblemente cuando nosotros íbamos a la escuela también nos enseñaban solo eso y sentate como una señorita, venían a la par toda una cuestión de cómo posicionarte, cómo posicionar ese cuerpo, ¿sí? Frente a moldearlo a la sociedad hegemónica también, ¿sí? Entonces hay un montón de cuestiones que no es que no tuvimos educación sexual, siempre tuvimos educación sexual hasta cuando no se dio porque es un posicionamiento, ¿sí? Entonces, o el higienismo, por ejemplo, en años bastante atrás, pero siempre hubo educación sexual. Lo que no hubo es pensar la educación sexual integral. La ley 26.150, que es la ley de educación sexual integral, ¿sí? Prevé y nos piensa, que también tiene algunas críticas porque tiene varios años, entonces la tenemos que ir repensando todo el tiempo, tiene distintos ejes para pensarnos, pero pensarnos en esa integralidad como sujetos y sujetas, ¿sí? No como aislado el aparato reproductivo del cuerpo, ¿sí? Por eso también hubo en su momento mucha resistencia en pensar cómo enseño la ESI en el nivel inicial, por ejemplo, y hubo mucha resistencia, ¿sí? Pero tiene que ver con otras cuestiones, ¿sí? Como decía Joaco, el cuidado del cuerpo, incorporar la perspectiva de género, y ahí entran, por ejemplo, los estereotipos de género, ¿sí? Ejercer los derechos, también pensando que a esta ley están contempladas otras cuestiones, por ejemplo, los derechos del niño, la niña y el adolescente, el interés supremo del niño, ¿sí? De la niña y el adolescente, valorar la afectividad, como yo les decía antes, esto que vemos, ese aparato reproductor, como decía la compañera, es un cuerpo, está atravesado por historias, por vivencias, está constituida o constituyéndose una subjetividad. Entonces no es aislado solamente un cuerpo biológico. Bueno, y respetar la diversidad. Que cuando hablamos de respetar la diversidad, lo pensamos en todos estos órdenes también de lo que plantea la educación nacional, en pensar, como les decía antes, todos esos contenidos transversales. La interculturalidad, los derechos humanos, ¿sí? Y la educación sexual integral. Inclusive, recién veníamos charlando con Mica y pensamos que la ESI no es una ley aislada, ¿sí? Que sale sino que la ley de ESI nace a partir de un montón de las luchas, ¿no? Luchas de las disidencias sexuales, de las diversidades sexuales, luchas de diversos colectivos que lograron hacer de la ESI una ley, ¿sí? Para garantizar un derecho. Uno de los ejes, como nombraba Mica, es garantizar los derechos de todos, todas y todes. Sin embargo, la ley de ESI también está sostenida en un montón de otras leyes, ¿sí? Que le dan su respaldo. Y entre ellas tenemos la ley de matrimonio igualitario en Argentina, que también fue pionera, como ley, la Argentina es pionera en leyes de derechos humanos, las leyes de los derechos niños, niñas, jóvenes y adultos, universales. Es decir, hay un montón de otras leyes que sostienen a la ley de ESI, y por eso, como decía Mica, es transversal a todo eso, y que tiene que ver con el interculturalismo, multiculturalismo, las disidencias sexuales, atraviesa todas estas leyes, y por eso también ese carácter integral, además de los ejes que la transversalizan. Por eso la importancia de pensar la ESI desde lo afectivo, desde el género, respetando las diversidades, desde los marcos de un derecho. Por eso también estamos acá, garantizando ese derecho y pensando desde la universidad también cómo seguir garantizando el derecho a la ESI. Perdón, Paco, sí. Y también decir que la
ESI, bueno, la Ley de Educación Sexual Integral se sanciona en el 2006 y fíjense todas las leyes que después vinieron, entonces no es que nos ponemos en contra de esa ley, sino que repensamos, resignificamos un montón de cuestiones que tiene esa ley, porque por ejemplo, la ley de identidad de género, luego la ley de interrupción voluntaria del embarazo, también lo pensamos, son posteriores, entonces también hay que repensar, ¿sí? Por eso les decía yo al comienzo que no solamente tiene que ver con la militancia, sino también con la formación permanente, ¿sí? Porque bueno, también para ponerse a favor o en contra uno tiene que conocer el posicionamiento, ¿sí? Y bueno, y ahí tomar una posición, pero también lo tiene que conocer. También lo que pasa, y lo que pasó, que de algunos sectores más conservadores se ponen en contra de la educación sexual integral, ¿sí? Con desconocimiento. Porque a ver, ¿quién plantea, quién se podría poner en contra de que la ESI, por ejemplo, de respetar la diversidad o de la afectividad? Y a lo mejor hay unos libros que están circulando más que nada en escuelas privadas más conservadoras que tienen que ver con educar para el amor. Y si la ESI no dice lo contrario, lo que pasa es que hay que ver el amor como concepto político también, de qué es el amor, ¿sí? ¿En qué términos? En esto de pensar la relación entre hombres y mujeres, solamente heterosexuales, o el amor tiene que ver con otras cuestiones que no tiene que ver solamente con lo binario, ¿sí? Bueno, entonces también poder, o sea, todo tiene, no está en ninguna categoría como cerrada y todo dicho. Y esto de que yo también les decía al principio, que acordamos que tiene que ver con la militancia, nosotros pudimos ver, ¿sí? Desde el programa y también porque la mayoría somos docentes en secundaria o en la facultad o en terciario, que durante la cuarentena también hubo una ausencia y es necesario, porque a ver, estamos en un contexto de encierro donde podría aparecer un montón de violencia y ni siquiera muchas veces saben que son espacios de denuncia a la escuela. De poder acercarse a un profesor o profesora y decirle lo que está pasando y desde la escuela realizar acciones. Bueno, imagínense que encerrados también nos pasaba esto, y los contenidos que nosotros veíamos que llegaban, ¿sí? A los diferentes niveles, no estaba contemplada la ESI, ¿sí? Bueno, eso también, ¿no? Dijimos, ¿cómo? Y fíjense que todavía hay resistencia de una ley que es del 2006. Por eso hay que seguir. Justamente en esta militancia y la importancia también de la ESI en todos los espacios públicos y privados, porque tomamos todo lo personal y político, dice Simón, y que tiene que ver, digamos, con que la ESI nos permite y nos potencia y nos da la posibilidad de poder desnaturalizar esas prácticas. ¿Cuáles son esas prácticas? Las prácticas normativistas, las prácticas de desigualdades, ¿sí? Desnormativizar y desnaturalizar, ¿sí? Esos mandatos sociales también impuestos, ¿sí? Obligados. Entonces, y tiene que ver también con esto que decía Mica acerca de cómo abordábamos la ESI en pandemia. Nos preguntamos, una de nuestras formas y charlas que hemos tenido en el programa es cómo abordar la ESI en pandemia. ¿Qué es lo que sucede con esas? Muchas de las denuncias por violencia infantil se producen en la escuela, son el primer foco donde se va a hacer la denuncia. Y cuando la escuela está cerrada, cuando no podemos asistir a la escuela y no podemos tener en cuenta a ese sujete, ¿qué pasa con eso? Y veíamos también con el tema de los materiales didácticos previstos para las escuelas en momentos de pandemia. Tampoco la contemplaban, entonces teníamos como ese desafío a pensar estos nuevos escenarios educativos también, estas nuevas modalidades de educación, pensarlas también la ESI. Por eso nos permite reflexionar muchísimo acerca de cómo también está la ESI en la escuela, qué es lo que sucede en la ESI en la universidad, qué es lo que sucede con la ESI en todos los niveles, para poder seguir pensando y poder seguir apostando a mantener la ESI en las escuelas. Creo que eso...
Sí, y también pensar que a veces se garantiza la educación sexual integral en los niveles, por ejemplo, en la primaria, en la secundaria, ahí con más resistencia a nivel inicial, pero muy poco se piensa en la universidad, ¿sí? O en las carreras, en los terciarios, ¿sí? Porque nos parece que, bueno, que son grandes, que ya está todo garantizado, sin embargo, bueno, podemos dar cuenta de que no. ¿Por qué les parece a ustedes, ¿sí?, que es necesario pensar la educación sexual integral en la universidad, en las carreras que ustedes van a empezar? Si creen que es necesario. Sí. Me parece más necesario porque podríamos estar más capacitados en estos momentos a empezar una vida sexual que teniendo 11 años, por ejemplo, y aún enseñándolo de manera binaria. Y más que nada porque somos profesionales y tenemos que enseñar o dar un ejemplo de estar todo el tiempo actualizado y intentar comprender la sexualidad de los demás. Sí, más que ejemplo, que está bien lo que decís, lo que uno tiene que garantizar en las en los profesorados y después cuando uno es docente, es garantizar el derecho al otro, a ese otro, a esa otra. Entonces, por eso es necesaria también la formación. Por eso es integral, que no es solamente para uno, sino también porque amplía derechos, ¿sí? La educación sexual integral, como otras tantas leyes, lo que hacen es venir a normar algo, ¿sí?, una necesidad que está siendo ejercida en ese momento, pero que no está normada y que coarta derechos, discrimina, ¿sí? Entonces por eso, pero también hay que, como les decíamos antes, como seguir defendiéndola. Bien, una de las cuestiones que también se plantea y que tenemos resolución de rectorado es la implementación del lenguaje inclusivo, ¿sí? Ustedes si lo buscan en la página de la facultad, ¿sí?, también, bueno, primero entender que hay autonomía de cátedras, ¿sí?, pero viene a normarse esta cuestión porque ustedes pueden, obviamente, hablar en lenguaje inclusivo y no sexista, que no está haciendo lo mismo, y entregar trabajos escritos de esa manera también, ¿sí? O sea que ningún profesor puede, está normado, hay una resolución del rector, decirle no podés entregar el trabajo porque está escrito en lenguaje no sexista o con la X o con la E o el arroba. La ¿sí? propia comunicación, digamos, claro, como decía Mica, la propia comunicación entre nosotros y ustedes. En este caso también podríamos tranquilamente, ustedes podrían comunicarse, podrían utilizar el lenguaje no sexista e inclusivo dentro de las aulas. Esa es una de las normativas más recientes que ha tenido, ampliando justamente derechos, ampliando justamente los derechos, ¿sí?, y incluyendo a todos, todas y todos. Eso es lo que hace a esta normativa actual. Junto con también tenemos, bueno, está la Secretaría, no, ¿cómo es? El espacio de violencia, ¿cómo es? El espacio de violencia de género, está en protocolo, la universidad también adhirió a un protocolo junto con todas las otras facultades, el cual también se trabaja desde ese lugar, ¿sí? Hay un conjunto de políticas universitarias en base a garantizar, lo que la ESI también es parte de todos estos espacios, no queda excluida y se trabaja interdisciplinarmente y estamos en contacto todo el tiempo para garantizar justamente y mejorar y poder apostar a seguir garantizando estos derechos y a seguir apostando por una sociedad más igualitaria, con menos violencia, ¿sí? Y a desnormativizar y desnaturalizar las prácticas machistas, opresoras, ¿sí?, que se dan en todos los ámbitos, ¿sí?, sociales. La apuesta es constante, la lucha es constante, así que los invitamos, les invitamos también a formar parte de esta militancia de la ESI en todos sus ámbitos también, en todos los espacios que ustedes habiten, que estén por fuera y dentro de la facultad. Bueno, Mica. Dale. Nosotros le trajimos unas pequeñas encuestas, ¿sí?, que tienen que ver un poquito con algunas de las preguntas que fuimos
tirando como disparadoras para que ustedes completen. Eso también nos sirve a nosotros para, como un insumo, ¿sí? Para seguir apostando y seguir construyendo y seguir mejorando y seguir haciendo este tipo de charlas juntos con todos los espacios de la facultad. La idea es que mientras nosotros, y luego les comento que vamos a ir preparando algunos tallercitos, ¿sí? Para ir trabajando en conjunto, para ir reflexionando acerca de algunas cuestiones que trajimos para luego poner en la puesta en común. Sí, es sencillito, es un poco de lo que estuvimos hablando para, bueno, conocer también, bueno, cómo fue la educación secundaria.
soy la promotora del salud. Eliminación de la H. Eliminación con H. Eliminación con H adelante. A mí no me lo enseñaron a hacer, así que sí. Un año nada más. Un año nada más. Pero mira, Sí, hay dos y dos de cada uno. Bien. Bueno, mientras completan la encuesta, la idea es que constituyan 6 grupos, ¿sí? Nosotros le vamos a dar, bueno, diferentes situaciones para que analicen. Una tiene que ver con el contrato de maestras normalistas de 1923, otro con algunas cuestiones de los medios de comunicación y otro con un relato escolar. Bueno, y la idea es que ustedes puedan analizar y que después hagamos una puesta en común. Pero necesitamos que se constituyan 6 grupos, de la manera que ustedes quieran. 2, 3, 4, 5, 6, más o menos, ¿sí? Ahí está. Más o menos vamos a ver cómo repartir. Bien. La idea de estas actividades justamente es poder intentar abarcar todos estos ejes de la ESI de manera transversal. ¿Y qué sucede? Porque como decía Mica, ¿qué pasa con esa reflexión crítica acerca de esos mandatos sociales en la docencia, ¿no? En la administración de la docencia, y qué pasó con esos roles y cómo se fueron deconstruyendo esos roles para llegar a una situación más igualitaria al día de hoy? Y con el otro que tiene que ver con los medios de comunicación, ¿sí? Desde una perspectiva de género, ¿sí? ¿Qué sucede con los medios de comunicación y género? Que también atraviesa la ESI, también atraviesa a toda la sociedad. La idea es que poder debatir entre todos, todas y todes, intentando cada uno de los ejes de la ESI mencionados anteriormente. Si quieren más o menos un grupo por este lado, otro grupo por acá, 2, 3, 4, 5, 6, ¿les parece? Vamos a intentar también que todo el material esté subido en las redes, ¿sí? De la facultad, del CIBU. Inclusive vamos a estar también vamos a subir el formulario también para que puedan completar las encuestas aquellas que están del otro lado de las pantallas, para que también puedan participar, ¿sí? Y puedan reflexionar junto con nosotros y seguir poniendo y seguir debatiendo la ESI en la universidad. Con lo que decía Joaco también de pensar, siempre pensamos, bueno, la profesionalización o esto de también cuestionarnos algunas categorías que también la ESI, si bien no es específico de la educación sexual integral, pero también nos invita a pensar cuestiones que tenemos naturalizadas. Por ejemplo, el concepto de rol docente, que todo el tiempo hablamos del rol docente, y pensarnos en un rol tiene que ver con algo que ya está instituido, que uno toma el lugar y que tiene como, entre comillas lo digo, ¿no? La recetita para, bueno, ser docente. Ese ser docente también se configura o se constituye a partir de prácticas y de formación. Entonces, pensarnos en un rol solamente no nos deja constituirnos, por ejemplo, como trabajadores y trabajadoras de la educación, ¿sí? No nos permite tomar ese lugar de pensarnos dentro de un sindicato, aparte de dar clases, entre comillas, ¿no? Entonces digo, como que ser minuciosos en palabras o en conceptos que están totalmente naturalizadas en el ámbito de la docencia, y que bueno, también nos plantea como una encerrona ahí para no dejarnos constituirnos desde otro lugar. Y no es poca cosa, digo, en estos tiempos, el pensarnos como trabajadores y trabajadoras de la educación
y dejar de lado la cuestión de la vocación, que no quiere decir que uno no le ponga pasión a lo que esté dando, ¿sí? Pero la vocación también viene de otras concepciones, ¿sí? A lo mejor religiosas, ¿sí? Que impide también constituirnos como trabajadores y trabajadoras, que no quiere decir que nosotros no querramos lo que hacemos y no le pongamos pasión y compromiso, ¿no? Tiene que ver con otras cuestiones, ¿sí? Entonces, bueno, ya cuando vean el contrato o los relatos escolares o los medios de comunicación, digo para que sean minuciosos y minuciosas y piensen también en esto que son cuestiones micro, pero que nos constituyen este ser docente, ¿sí? Bien, bueno. Reflexión crítica sobre valores culturales y su relación con la historia y la vida. Les compartimos el contrato de maestra de 1924, para que disfrutan les proponemos algunos detalles. ¿Qué cambió desde entonces y qué se mantiene igual? ¿Por qué se llaman señoritas a las maestras y no señoritos a las maestras? ¿Por qué no hay casi maestros en el país? ¿Qué mandatos culturales aparecen en el país? ¿Qué lugar ocupan los públicos? Este es un acuerdo entre la señorita, maestra y el Consejo de Educación de la escuela, por lo cual la señorita acuerda impartir clases durante un periodo de 8 meses de septiembre de 1922. El Consejo de Educación acuerda pagar a la señorita la cantidad de 75 mensuales. La señorita acuerda no pasar
Este contrato queda automáticamente anulado si sin efecto si la multa se paga. 2. No andar en compañía de 3. Estar en su casa entre las 8 de la tarde y las 6 de la mañana, a menos que sea tener más tiempo. 4. No pasearse por heladerías del centro de la ciudad. 5. No abandonar la ciudad bajo ningún concepto sin permiso del presidente de los poderes. 6. No fumar cigarrillos. Este contrato quedará automáticamente anulado si se encontrara la puerta. 7. No beber cerveza ni whisky. Quedará automáticamente anulado si el efecto se encontrara a la mañana de la cerveza ni whisky. 8. No viajar en coche o automóvil con ningún hombre sin su hermano. 9. No vestir ropa de colores brillantes. 10. Para arrancar, bárbaro, acá. Acá están allí, falta la pregunta. Yo soy de Paraná. No, siempre. Pero es ciudad. A ver, la idea era que ahora hagamos una apuesta en común, no hace falta, si no lo escribieron no importa, porque la idea es que también invitar a los otros grupos a debatir, porque todos los grupos tuvieron diferentes situaciones. No sé si alguien quiere, si algún grupo quiere empezar, y si no, democráticamente lo decidimos nosotros. Bien, entonces lo decidimos democráticamente. Ah, muy bien. Bien, ustedes que... bien, tenían... ¿me prestaron un segundito para comentarles más que nada si queda en la grabación? Tienen titulares de medios de comunicación y la consigna tenía que ver con, invitamos a pensar cómo están escritos los titulares, qué reflejan, a quién revictimizan, dónde está puesto el foco, cómo pensar la perspectiva de género desde los medios de comunicación. Y tienen diferentes portadas. Una de la revista Gente, que está Paula Chávez con una aspiradora, y dice, hoy elijo ser mamá, ser ama de casa. Otro de La Razón que dice, Paula Badosa deslumbra en los Juegos de Tokio, la tenista ex de David Brocano, se clasificó este martes para los cuartos de final de los Juegos Olímpicos. El otro del Mundo dice la volcánica relación que mató a Lourdes, y otro es violación en manada en Pilar. Debajo de estos titulares nosotros dejamos, que trae a colación a esto, bueno, uno de Diario Feminismo, un link, una dirección, una página para que puedan ver un análisis que se hizo en relación a esto del debate, de que no es una violación en manada, sino que es una violación grupal. Y otro, la declaración de la Universidad de San Martín, donde suspenden a 2 de los violadores de Palermo, los suspenden de la universidad. Digo, porque también la universidad, la facultad no es tan ajena a lo que pasa afuera, no debe ser una burbuja, tiene que tener y posicionarse frente a cuestiones también hechos como esto. Bueno, vamos a seguir sosteniendo un estudiante, ¿sí? Bueno, lo dejo también abierto al debate y bueno, ¿a qué pensaron ustedes? Nosotros analizamos la primera y la segunda, después nos copamos hablando, pero en el fondo las otras dos tienen que ver, porque la tercera y la cuarta no la pensamos, pero relación que mató a Lourdes no la mató la relación, la mató un tipo, o sea, no la mató lo analizás y violación en manada, se habló hace 2 semanas de eso y no es una manada que ella pasó caminando por el campo y vino un grupo de animales y la pasó por arriba. Eran humanos, eran hombres que tenían un razonamiento, o sea, se supone que razonan,
no son animales. Siempre se trata de justificar a lo que hace el hombre, digamos, porque el animal actúa por instinto. Es como si fuese un instinto animal que no lo puedes controlar y se vuelve incontrolable y vas y lo tenés que hacer. No, claramente no es así, ese es el sistema que oprime, reprime y bueno, crea esas mentalidades. En la que decían ustedes, en la que mató a Lourdes, digo, la relación, también esto de bajarle, pues también como usted dice, bajarle el precio, justificarlo, diciendo, a ver, no, fue un femicidio. Sí. No lo dicen. Y también es una forma de generar títulos que generen ciertos humanismos, que están en la atención y que generen modo también. Amarillito. Y también nombran a la persona que cometió el delito, no se la nombra, y a las mujeres se les pone todo el tiempo, como sea, no sé, la cara, el tema de que, ok, mataron a esa chica, cualquiera sea la chica, mataron a la chica, se le pone el nombre, dónde vivía, las amigas, ¿no? Pero a la persona que cometió el delito se le tapa la cara y no se le da ningún tipo de... Porque Sí, fíjate que había el femicida, no se lo nombra. Claro, el femicida que está suelto también es un peligro, y eso debería ser una advertencia para toda la vida. Sí, también hay un cierto cuidado porque ahí ponen el nombre de Lourdes, por ejemplo, que es la víctima y se vuelve a revictimizar, y no se pone el nombre, por ejemplo, del femicida. De la pareja. Exacto. Digo que al revés también, cuando fue lo de Nair Galarza, nosotros conocimos al asesino y no a la víctima, fue al revés, y en otros casos de femicidio no conocemos al femicida y sea la víctima. Digo, también ahí hay un trato, ¿sí? O un cuidado. O sea, todo este panorama hace como que se siga perpetuando esta conducta. Digamos, todo el tema de justificar y de querer tachar a la conducta que tiene el hombre hace de cierta forma que se perpetúe esto. Porque si siempre sale con tanta impunidad, digamos, ¿cuándo va a recibir esa justicia social la mujer? También lo que vimos es que nosotros quizá vemos estas cosas y la analizamos. O si vemos algo de Paula Chávez decimos, no puede ser que esto lo estén mostrando. Nosotros quizá porque como estudiantes o por los gustos que tenemos lo analizamos, pero hay un porcentaje de la sociedad que no lo analiza y lo naturaliza, y eso es información que entra en tu cerebro y también en base a esa información vos después actuás. Entonces los medios juegan con lo que te muestran y lo que vos después naturalizás, y ves a Paula Chávez con una aspiradora y una camisa blanca, una pollera apretada hasta las rodillas y tacos de aguja limpiando la casa, y hay una mujer que no puede elegir ser ama de casa, y decíamos nosotros, no lo está eligiendo, y seguramente ella no limpia la casa porque Paula Chávez debe tener a alguien que le limpia la casa. Una cosa así de que lo pensás, pero hay gente que no lo piensa y lee eso y dice, uy, qué bueno que Paula Chávez está haciendo. O sea, es como que se está romantizando se romantiza lo que es el ama de casa que Sí, a lo mejor lo eligió, no hablamos con Paula para preguntarle si lo eligió o no, pero más allá de esto, bueno, no se lee el subtítulo, pero en el subtítulo también plantea esta cuestión de que ella había sido mamá hacía muy poco, y bueno, y elegía como ser ama de casa, maternar y no trabajar, como si ser ama de casa no fuese un trabajo también. Digo, esto también, más allá que a lo mejor sea una elección, como ustedes dicen, se romantiza, pero al margen de esto está ligado a esto de me quedo en casa porque había sido mamá hace muy poco y bueno, y su hijo necesitaba del cuidado y demás, pero también no se piensa esto de ser ama de casa, ¿sí? Como trabajo, claro. Hay otro grupo que también tomó la misma consigna. No sé si ¿qué vieron? Claro, nosotros no llegamos a leer la parte de... No se ve. Claro, por eso no.
Chicas, chiques, chicos. Nosotros escribimos sobre la tenista, resaltamos que se la mencionaba como la ex de alguien en vez de por sus logros. Sí, como si no tuviese identidad propia. Claro, y también resaltamos que hablaban sobre deslumbrante, resaltando su cuerpo o su aptitud física, lo que sea, y no pasa eso nunca con deportistas varones. Tomamos un caso, les comentaba hace poquito, sucedió un caso de una chica deportista que le hizo una entrevista y le terminaron preguntando por el novio y la usaron a ella como objeto para preguntar por el novio. Y ella agarra y en un momento agarra y le dice, me estás preguntando al aire, en vivo, le dice, ¿para qué me invitaron si me ponen a hablar de él? A él, así habla él. Así habla él, bueno, tiene que ver justamente con lo que vos decías. Esa invisibilización, digamos, de sus propias cualidades para... Llega. También, para hablar sobre todo del tercero y el cuarto, como dijeron los chicos, que es el que menos analizaron, bueno, ahí escribimos en conjunto, se le quita importancia al femicidio con un título que culpabiliza la relación, lo consideramos un título amarillista. Se está culpando una relación tóxica y quitándole la importancia al homicidio, al acto que cometió y a que posiblemente eso ya no era una relación en ese momento. Y en la última, ¿cómo? No, pero aparte también poniéndola al mismo nivel que el femicida, digo, porque si claro. uno dice, bueno, la mató la relación, es como que le quita importancia y la pone a ella como en el mismo lugar que el femicida, cuando en realidad es la víctima. Sí. Además de que al femicida no le ponen el nombre y a la víctima sí. Claro, también. No, yo quería decir eso, que al decir la relación que la mató no le pone peso al femicida, lo que habíamos dicho recién, como si fuera culpa de los dos que ella que la tuvo que matar. Y no es culpa de él solamente. Bien. Es de la manera. Sí, de la manera que... Bueno, acá estuvimos analizando el tema de la violación en manada y yo acá le comentaba a las chicas que en biología solemos estudiar que biológicamente se nos considera animales, ¿no? Pero somos seres humanos y como que no queda bien que se diga violación en manada, porque era un grupo de personas, de hombres. Sí, y también algunos medios, algún periodista varón intentó, con la violación grupal en Palermo, bueno, que estaban bajo el efecto de drogas, como también justificando esto de que no habían tenido conciencia, bueno. Y culpando a la chica de los terroristas que estaba drogada. Sí, también. Exacto, el sí, el tipo periodista ese que dijo que que... sí, ella también estaba bajo el efecto de drogas. Flavia Saro. Sí. Debería estar fuera de Es televisión. un título que refuerza el carácter de impulso que le da muchas personas a las violaciones. La cultura de la violación. Claro. No, que también criminaliza el consumo de algunas drogas, digamos, porque también paralelamente hay una lucha por la despenalización del consumo de marihuana o algunos usos recreativos y ahí estaba todo en un combo explosivo. Porque si no, por una consigna también, digamos, manchamos las otras y parecía como que la culpa era de que los efectos de drogas nocivas y no sé qué producía eso, ¿no? La violación. Si lo pensamos por otro lado, también si pensamos en las drogas que son ilegales, entonces totalmente ilegal lo que ellos hicieron también. No, lógico. No, Por eso lógico. decimos, ok, las drogas, hay drogas que se están intentando legalizar hace un montón de tiempo con un fin buenísimo, ¿no?
esta prueba. Bueno, y en el momento de decir, ok, esta persona además de que violó a alguien, que es un hecho horrible, está drogado, ok, se tiene que directamente castigar, digamos, meter en la cárcel y demás, y con eso se justifica por las drogas. Se supone que la droga es algo malo, entonces justamente se contradice todo el tiempo. Sí, sí, y así ellos no hubiesen estado drogados. Y sí, la víctima, digo, tampoco es cuestión porque obviamente no está pudiendo decidir. Por más que el consentimiento, ellos piensan que es decirle sí. No hay consentimiento por más que haya un sí, porque no hubiese conciencia en ese sentido. Entonces también digo, si no estaba en condiciones de poder decidir, no. Y tampoco fueron las drogas las que llevaron a los chicos a hacer eso, porque hay algo de... Ahí la justificación al menos es el estímulo de las drogas para el uso. O están enfermos, son enfermos los violadores y bueno, no. Aparte de que no solemos ver mujeres drogadas violando y ahí. Y no es que la droga es algo de hombres. Muchísimas veces se justifican las violaciones porque estaba drogado. O estaba alcoholizado, decía violar gente. Acá quería... En concreto me parece algo de personas que usan la droga para un fin. Sí. Quizás ese fue el fin. Te digo porque yo he hablado con personas que se han drogado y me digo, ¿por qué consumen? Pero no, los fines de semana, no. Pero ¿para qué? ¿Por qué? Para tener coraje, encarar a una niñita. Ahorita. Sí, bueno, puede, como No se me llena. pero no, digo, a ver, Yo he escuchado cuando... te digo que esta persona en particular. Sí, ahí uno en esta cuestión... que no lo entiendo. Sí, pero a ver, hay también otras cuestiones. A ver, no cualquier persona va a violar, entonces como alguien se drogue no es que... Una competencia de la droga no lleva. Otra cosa es acusar de algo, puede poner la competencia para eso. Vamos a escucharnos. Hombre, si drogados hicieron eso, es porque ya en la esencia de ellos No, claro, a es ver. ser violador. A ver, sí, porque si no estamos diciendo que todas las personas que se drogan son violadores, entonces... Ahí estamos corriendo justamente el eje, como hacer los medios, ¿no? Claro, Corre el no. eje. Quizá eso ya como para tapar un poco el camuflaje de aquello, pero ya está en ello. Encarar una mina no es lo mismo que violar una mina, no es lo mismo. Yo puedo ir a encarar a un varón, pero no, eso no me da el derecho a después violarlo. O Sí, si sí, me dice que no, cobarme igual, ¿no? Claro, si uno seguir. Hablando de drogas y de alcohol, un montón de personas que consumen drogas y alcohol y no violan, no usan. Claro. Bien. ¿Quién quiere continuar? ¿Qué otro grupo? ¿Qué otro grupo? Por acá, ¿quieren seguir ustedes? ¿Quieren seguir allá? A ver si llega. Presenten primero qué consigna tenían. ¿Qué consigna tenían? Por acá. Te vas a acercar un poquito. Ahí está. Perfecto. Bien, presenten la consigna. A nosotros nos tocó un texto de Teresa Meana que bueno, hablaba de una nena que se siente niña cuando se le refieren hacia ella como niña, y entonces se presenta una situación donde la maestra se refiere a los niños para que salgan ¿Querés leer? Sí, es cortita. Más que nada para también que todos. La niña, que siempre la llamaron niña, cree que solo es una niña si se dirigen a ella como tal. Niña, siéntate, niña, cállate, niña, pórtate bien, niña, no digas eso, niña, ven. Un día la profesora dice, los niños que hayan acabado el ejercicio, que salgan. Ella no se mueve. ¿Por qué no sales? No, como dijo los niños. Niña, cuando digo los niños, es todo el mundo, tú también. Ella sale y piensa, cuando dice los niños, también soy yo. Y cuando vuelve del recreo, dice la profesora, los niños que se quieran apuntar al fútbol, que levanten la mano. Ella la levanta.
Que no, que dije los niños. Y claro, ella piensa, ¿niños no es todo el mundo? Desde ese entonces estás preparada para contestar a lo que te echen. Tú ya sabes que a veces eres los niños, porque es genérico, pero a veces no eres, porque es específico, son solo los niños varones. Ellos siempre están incluidos, nosotras a veces. Y yo digo que de ahí viene la famosa inclusión femenina de pasarse toda la vida adivinando por el contexto. ¿Me estarán nombrando? ¿Estaré yo? Bueno, nosotros la conclusión a la que llegamos es que en el texto Teresa está, digamos, mal aprendiendo a sentirse identificada en un lenguaje que la incluye de manera selectiva, digamos, a veces sí y a veces no. Y bueno, la importancia de un lenguaje que la incluya constantemente, que ella no tenga que andar, digamos, adivinando en qué situaciones se habla de su persona y en cuáles no. Y bueno, también sobre la cuestión del lenguaje, ¿no? Dividido en género, y cómo al decir niño se refiere al fútbol, ¿no? Entonces, digamos... No... Sí, aparte también el lenguaje no es solamente, a ver, no es poca cosa el cómo nombrar a ese otro o a ese otro, sino que también a partir del lenguaje uno subjetiva. Esto, disciplina. Sí. Evidentemente ahí ella leía en el contexto en un momento, bueno, pero ¿cómo? Y en otro momento ya está, ya sé que es para los varones. Sí. Y me disciplina y acá no tengo que levantar la mano por más que me haya dicho que los niños son todo el mundo, en otro contexto. Sí, entonces bueno, ahí está, digamos, mal aprendiendo, ¿no? Está, digamos, aprendiendo incluso a incluirse y a excluirse ella misma de situaciones que están relacionadas no a sus intereses, sino a lo que se espera de la sociedad, ¿no? Al hablar con tal lenguaje. Sí, y digo que uno lo puede analizar corriéndose y que es esa niña, pero en realidad es algo que nos constituyó en nuestras infancias, por lo menos los que estamos más a todos y todas. Digo, ¿cuántas veces hasta ahora en un acto escolar ni hablemos de solicitar una reunión de padres, por más que sabemos, por más que... Digo, estas cosas que la escuela, cómo nos ha disciplinado también con un montón de prácticas sexistas, y ahí hay un capítulo entero de Claudia Coro donde va analizando escenas escolares, ¿sí? El patio como esta cuestión del mito de que los varones son más inquietos, pueden correr, las nenas el patio lo usan alrededor. Digo, cuando en el lenguaje, en un acto escolar, bienvenidos a todos, o los papás que se sienten por allá y en realidad es la familia, irá alguna abuela, alguna hermana, una madre. Digo, cuando se convocan a las reuniones, ahora esto un poco ya va cambiando y uno cuando manda una nota invitando a las familias, invita sí a las familias, pero bueno, todavía persiste esta cosa de invitar a la reunión de padres, o en los cuadernos de comunicaciones impresos que todavía han quedado, dice padre o tutor, ¿sí? Excluyendo a la madre, o podría no haber padre. Digo, como pensando todo el tiempo, y fíjense cómo el lenguaje también excluye, como decíamos antes, subjetiva. Y el disciplinamiento también de los cuerpos, de cómo se disciplinan los cuerpos también adentro del aula y fuera del aula. Educación física, por ejemplo, es un gran ejemplo para el disciplinamiento de los cuerpos. Yo cursé la secundaria, me acuerdo, haciendo, no sé, me acuerdo que hacía gimnasia artística y las mujeres hacían otra, gimnasia... no, al contrario. A nosotros nos mandaban a hacer todo cosas de fierro, toda esa cosa, y a las mujeres así, digamos, y cuando querías hacer otro no podías, o sea, había un encasillamiento también de ese cuerpo, en los recreos también, en la formación también, cuando uno forma. El lenguaje también no solo es verbal, sino que también es gestual, también es una acción, también es una corporalidad, sería algo del lenguaje. Y esto que hoy Mica nombraba temprano, que decíamos, sentate como nena, no abres las piernas, los varones no lloran, las mujeres son más prolijas que los varones son todos prolijos. Son todas disciplinamientos y normativas sociales que tenemos que la ESI viene a deconstruir y viene a mostrarnos que otra forma de nombrar es posible y de ser es posible. Y también una cosa que decimos siempre, cuando hablamos de todos y decimos todos y nos referimos y generalizamos, todo siempre es varón.
y pensamos siempre que lo que no se nombra no existe. ¿Hay algo? Sí. Sí, por ejemplo, no sé, lo pienso en reuniones o en el ámbito de la docencia, que la mayoría somos mujeres, a lo mejor hay todas mujeres y hablamos en femenino y basta con que entre un varón y se empiece a nombrar en masculino, sin embargo la mayoría somos mujeres. Ni hablemos en, bueno, cuestiones sindicales de poder, donde a lo mejor la mayoría también somos mujeres, sin embargo la representación sindical es un varón. Eso también, bueno, ahora en la provincia no, pero sí en los sindicatos departamentales, digo, tenemos históricamente varones, ¿sí? Siendo que en su mayoría somos mujeres, ¿sí? Bien. De que en la notita están los padres también, porque al final las reuniones suelen ser de las mamás. Tipo, eso, que porque ponen encima padres, el mandato es que a las reuniones van las van las mamás mamás. porque se encargan de los hijos. Entonces, ¿qué onda? Bueno, por ejemplo, Paso por acá. Sí. bueno, no sé si alguna vez vieron o leyeron una marca de comunicaciones de la primera parte de señores padres. Bueno, en estos últimos tiempos he visto que dice padre, madre y tutor, o sea, incluye a la madre. Y eso me parece algo bueno, porque puede que la familia esté constituida a veces por Pero a lo mamá. mejor no hay madres ni padres en la familia. Sí, Entonces, pensar la familia como... tutor, Sí, claro, familia también, hola. familia, ¿qué Eso está bueno. Sí, ella antes decía... Acá la compañera te decía, nombra la invitación en la notita de la reunión de padres, esto lo pongo entre comillas, es al padre, sin embargo van las madres porque son por mandato social las que están encargadas del cuidado. Pero no es casual, porque ahí es el padre como la autoridad máxima que después manda, digamos, y se tiene que anoticiar como jefe de hogar, digamos, porque es después el que reta, el que, digamos, baja la ley, digamos. Prometido que estaba en la sociedad que cuando tu mamá te retaba, le decía, te voy a decir a tu padre. Sí, reconoce autoridad. En esa educación, bueno, fíjense todas las cuestiones que nosotros tenemos naturalizadas o normalizadas, entre comillas lo digo esto, que bueno, hay que empezar a deconstruir o por lo menos que nos deberían llamar un poco la atención. Ahí le doy la palabra. ¿Y hay otro grupo que tenga la misma consigna? Bueno, algo que me gustaría comentar que se ve desde hace mucho es esto de que la mujer trabaja en la casa y el hombre no haga nada, ninguna tarea del hogar. Bueno, por ejemplo, no sé si en algunas de sus familias pasa, en la mía sí pasa. Mi papá viene del trabajo, ayuda en la casa con la limpieza, le ayuda a mi mamá trabaja. Y los dos nos crían de manera igual, no es que mi mamá nos cría, mi papá Bueno, pero en este caso no es una ayuda, es una responsabilidad de paternar, de llevar adelante una casa, pero no es que es una ayuda. Eso es cierto, pero... Es parte de... Sí, pero a lo que me refiero es que como que se rompe un poco el estereotipo de que el hombre no hace nada en la casa. Y está bueno que sea así, sería bueno que sea así en generaciones futuras, ¿no? Para que no cargue la mujer con todo. Sí, de la igualdad en las tareas domésticas, pero bueno, vuelvo a reforzar esta cuestión que no es que el otro ayuda, sino que bueno, hay una responsabilidad compartida si se tomó la decisión de maternar, paternar y demás. Es como el chiste de No quiero interrumpir el debate, me parece poco simpático, pero lo tengo que hacer. Para todas, todos y todes, mañana viernes, que es el tercer viernes del mes, nos estuvieron en el encuentro del viernes pasado, es la Comisión de Géneros y Disidencias Sexuales de la Facultad. Si siguen el Instagram, o sea, recuerden que tienen el link del Meet en la página web de la facultad, en donde dice institucional, Secretaría Políticas Sexogenéricas ahí, o si no siguen el Instagram de la Secretaría, y hoy ya posteamos en historias el link al Meet, ¿sí? Cualquier cosa. Si quieren venir mañana, una de las cosas que vamos a trabajar es evaluar qué sucedió en el CIBU con las cuestiones de género.
Si no, cuando quieran, ustedes los tercer viernes de cada mes. Nada más eso. Bueno, y bienvenidos nuevamente, perdón. Gracias, Nati. Bien, ¿algún otro grupo que haya tenido la misma consigna? No. Bien, la última consigna que nos quedó ahora, pero no es que tenían un orden así, tiene que ver con el contrato de las maestras normalistas. No sé quién... Acá, dale. Lo quiero leer, así el resto también se entera. Es largo, sí, pero bueno, ¿qué va a hacer? No lo simplifico porque está bueno que se... No lo simplifique si tenemos tiempo. Bueno, nosotros nos tocó el acuerdo de señoritas del Consejo de Educación de la escuela. Es un contrato. Sí. Dice, por lo cual la señorita acuerda impartir clases durante un periodo de 8 meses a partir del día de septiembre de 1923. El Consejo de Educación acuerda pagar a la señorita la cantidad de 75 horas mensuales. Bueno, así empieza el acuerdo. Y dice, primero, no casarse. Este contrato queda automáticamente anulado y sin efecto si la maestra se casa. Segundo, no andar en compañía de hombres. Tercero, estar en su casa entre las 8 de la tarde y las 6 de la mañana, a menos que sea a atender en función escolar. No pasearse por heladerías del centro de la ciudad. No abandonar la ciudad bajo ningún concepto sin permiso del presidente del Consejo de Delegados. No fumar cigarrillos. Este contrato quedará automáticamente anulado y sin efecto si se encontrara la maestra fumando. No beber cerveza, vino ni whisky. Este contrato quedará automáticamente anulado y sin efecto si se encontrara la maestra bebiendo cerveza, vino o whisky. No viajar en coche o automóvil con ningún hombre excepto su hermano o su padre. No vestir ropas de colores brillantes. No teñirse el pelo. Usar al menos 2 enaguas. No usar vestidos que queden a más de 5 centímetros por encima de los tobillos. Mantener limpia el aula. A. Barrer el suelo al menos una vez al día. B. Fregar el suelo del aula al menos una vez por semana con agua caliente. C. Limpiar la pizarra al menos una vez al día. D. Encender el fuego a las 7 de modo que la habitación esté caliente a las 8 cuando lleguen los niños. No usar polvos faciales, no maquillarse ni pintarse los labios. Bien. Un par de cosas. La pregunta fue ¿qué cambió desde entonces y si se mantiene igual? Nuestro debate empieza en que en algunas escuelas privadas hay algunas cosas que se mantienen y otras que no. Por ejemplo, los códigos de vestimenta. Por hecho de estar casada también en algunas puntuales. En mi escuela, que era privada católica, lo que pasaba era que si estabas casada, también pasaba con los alumnos, los padres de los alumnos, que si estabas casada tenía que ser por iglesia. Y no tomaban gente que no sea católica. Ahí en la escuela cerca donde vivo, donde a los alumnos se les pedía tener padres casados que hayan tomado la comunión y también haber tomado la comunión. Si no, no te dejaban entrar. Ahí hago una aclaración también. Digo, porque la Ley Nacional de Educación, la Ley 26.206, acá me cola un poquito de la ESI, pero también tiene que ver, prevé esta cuestión de que por más que sean escuelas privadas, no mantienen una lógica empresarial, no tiene que ser con fines de lucro, si bien una cuota que pueda sostener, digamos, los gastos edilicios. ¿Por qué esta cuestión? No, vieron que antes uno decía, bueno, una escuela privada tiene que ver con esta cuestión de la permanencia al lugar, ¿sí? Porque escuela privada, y se la tocó así, tiene sus propias normas. En ese sentido, la ley prevé que no debe ser así. Ninguna escuela, ningún establecimiento educativo, por más que sea privado, no tiene esta consideración de la permanencia.
al lugar. Incluso hubo filmos de ministro cuando en un jardín de infantes, en un maternal privado, no se le entregó las medallitas a los que no habían pagado la cuota. Es una vulneración de derecho también a la educación de ese niño o niña y aparte corrompe, obviamente, la cuestión subjetiva. Entonces, no puede un establecimiento, por más privado que sea, por ejemplo, si no pagaste la cuota, no darte el título o esas cosas. Eso está contemplado en la ley 26.206 y no se conoce y uno se queda con eso que, bueno, porque es privado y se le antojó que yo vaya de determinada manera y no. Eso está contemplado y bueno, y en ese momento Filmus era el ministro y Gib también era de la provincia de Buenos Aires e intervinieron el jardín por esa situación. De ninguna manera se puede ir contra el derecho a la educación. La educación es un derecho, ¿sí? No puede ser, no puede estar siéndose pensada, por más que sea privada, en términos de ganancia. ¿Se entiende lo que quiero decir? Bien, hay un montón de cuestiones también. No sé si a otro grupo les tocó el contrato acá. Bien. Fíjense esta cuestión de la posesión de la mujer, digo. Lo tiene que habilitar el consejo, era un varón, ¿sí? Piensen que quienes dirigían las escuelas eran varones, por más que las que den clase eran mujeres y no varones. También pensar ahí, en la consigna le poníamos, ¿por qué hablamos de señoritas y no de señoritos? Digo, esta cuestión que tiene que ver también con que, ¿por qué se le llama a la maestra señorita? Bueno, porque justamente era soltera y pasaba a ser señora en el momento que se casaba. Eso todavía se mantiene. Nosotros a la maestra, muchos y muchas le siguen diciendo la seño. Bueno, ahora, pero bueno, no nos cuestionamos de dónde viene. Yo le decía lo que comentaba, que tiene que ver esto también el señorita y el profesor, que tiene en el lenguaje, ¿no? ¿Por qué a la maestra o un maestro o un profe de grado de música, de grado, le dicen profe o no maestro y a la seño le dicen señorita? También hay una cuestión del lenguaje que compartíamos con los compañeros recién ahí. Digamos, en lugar de desigualdad jerárquico y hay una cuestión jerárquica de género también ahí, diminutivo, ¿sí? Como un adjetivo diminutivo y negativo. Yo lo pensaba un poco en esos términos también. Sí, y otra de las cosas que les poníamos ahí en la consigna, voy un poco apurada porque están las compañeras de alfabetización, pero también en pensar, por ejemplo, en el nivel inicial. Si bien en el nivel primario subió un poco la matrícula de varones, en los profesorados siguen siendo minoritarias. Pero el nivel inicial, por ejemplo, es casi escasa, ¿sí? ¿Por qué? Exacto, porque está ligado el nivel a la cuestión del cuidado. Y parece que una mujer puede cambiar un pañal en un maternal a los 45 días y un varón no. Como que el hombre no tiene paciencia, se violenta. Exacto. Al hombre, porque se lo ve como el hombre, digamos, macho alfa, que sí influye en eso, tiene que ser fuerte. O sea, los estereotipos de hombre también son creados y mantenidos mucho tiempo por nosotras. Y eso también hay que cambiarlo. Y por otros hombres, o sea, ¿por qué tenés que decirle a un hombre que es, perdón la palabra, es un puto porque le gusta la docencia? O sea, no tiene nada de malo. Ni de un hombre ni de una mujer, o sea, que también hay que empezar a repensar esas cosas. Sí, también porque nosotras no podemos sostener el hogar con el sueldo de la docencia, porque por mucho tiempo también era como la ayuda a ese macho proveedor que tenía el sueldo más alto. También esta cuestión es, si bien hoy no tenemos un contrato y un decálogo de cómo ser docentes, sin embargo, venimos tan disciplinados de años de formación y demás,
que el año pasado, yo estoy en práctica docente en primer año y en la residencia. Y obviamente que no se me ocurre decirle ni siquiera cómo tienen que ir vestidos a las escuelas, ni menos al profesorado. Pero sí había un varón el año pasado que, bueno, cuando volvimos a mitad de año, casi fines de año, porque volvió solamente a los talleres de práctica, me dice, profe, ¿cuándo vamos a ir a las escuelas? Le digo, mira, este año no, por la pandemia, pero el año que viene no, yo porque para raparme. Entonces le digo, yo tenía ratas hasta acá y me dice, no, porque no me van a dejar entrar con estos pelos así. A ver, le digo, nadie. O sea, esa cosa de constituir la docencia o que tenemos que ir tapando el tatuaje o, digo, a ver, no. ¿Quién dijo que...? Pero está pensada justamente la docencia como esa cosa inmaculada por sus orígenes también, de esa cosa también intocable que tenemos que ir de determinada manera vestidos, siguiendo determinados parámetros. Entonces, bueno, fíjense cómo, si bien no hay una normativa de cómo hay que ir a las escuelas, ya se había hecho todo el rollo que se tenía que tapar el tatuaje, que se tenía que rapar los pelos y no sé cuándo, y no, si vos querés, pero no hay una obligación, menos que, bueno, en pública. No sé, ya quería... Bueno, y como tiene rulos, se los deja ponerle hasta acá, y la maestra no le permitía, le decía que le tenía que cortar el pelo sí o sí para entrar a la escuela a las clases. Y por ahí se ataba el pelo, o se ataba un rodete, y no lo dejaba tampoco, lo obligaba a que se corte el pelo. ¿Eso en la escuela secundaria? No, en primaria. ¿Primario? Sí. Yo también fui a escuela privada, religiosa, y lo que le pasó a uno de mis compañeros ya en el cuarto año fue que se había hecho, no tenía el pelo muy largo, pero tenía la cresta acá y tenía ahí. Entonces había hecho trenzas, las compañeras habían hecho trenzas y se las hicieron sacar y cortar el pelo. Le dijeron, si no venís bien presentable como varón, no entras a la escuela, básicamente. Un poco de conferencia. Bien, ahí, allá y nos pongo un poco. A mí, yo fui a una escuela también religiosa, una escuela católica, y durante el segundo año yo me corté el pelo corto, digamos que por acá, tampoco era muy corto, y tenía como las puntitas rubias. Bueno, ahí no se permitía teñir, mis compañeras tenían muchas el pelo largo, mechas californianas, y a mí me lo cuestionaron por qué tenía las puntitas del pelo corto. Pero ese, digamos que no es el eje de lo que quiero plantear, pero cuando yo le di ese argumento a la directora, que fue la que me paró a preguntarme, también me dijo que piense en dejármelo crecer porque mis compañeras iban a pensar que yo quería ser varón o que era lesbiana y cuestiones por el estilo. En esa escuela justamente también teníamos el libro Aprender a Amar y Educar para el amor. Educar para el amor. Mi hermano lo tiene y es una versión nueva que no especifica absolutamente nada sobre la homosexualidad ni otras sexualidades, ¿no? Pero el que yo tenía en mis tiempos, cuando yo estaba en primero, segundo año, sexto grado incluso, sí decía que en un pequeño apartado muy chiquito que las relaciones entre personas del mismo género no estaban permitidas y era algo que no... Y es una desviación, sí, lo claro. leímos. Era algo que se repetía constantemente y que, bueno, además de satanizar tanto eso, se remarcaban sin parar los roles de género, ya desde jardín, en esa escuela que tenía, yo fui desde jardín en esa escuela católica, y si un nene llegaba a entrar a la cocinita con los bebotes que había ahí para adentro del aula para las nenas, la maestra lo apartaba, le preguntaba, le cuestionaba, y a mí en específico una vez que me puse a jugar con una botella con los varones,
También más o menos me llevó con el cura y a eso le pasaba a todos, que yo tenía que encontrar mi lugar, que tenía que hacerme amiga de nenas. Muy fuerte. Sí, bueno, ahí concretamente se ve claramente la cuestión disciplinadora. En ese caso es bien marcada y en otros casos son como cosas más sutiles, digo, que bueno, que también van, no sé, acá quería... Bueno, nada, primero que es lamentable que sigan pasando esas cosas en las escuelas, digamos, esas restricciones estúpidas sin ningún sentido. Pero bueno, estaba analizando el texto y viendo que en muy poco tiempo muchas de esas cosas que se prohibían para las mujeres y para las personas en general han cambiado, digamos. Entonces, nada, quería decir algo como esperanzador de que siento que lo que estamos haciendo es muy importante y que en el futuro lo sigamos aplicando, digamos, no si queremos dedicarnos así a la docencia y que, nada, que tengamos esperanza, digamos, de que estamos cambiando esas cosas, como que estamos mejorando mucho y en poco tiempo, porque es el 1920, no es que era 1800, todas esas cosas que ahora nos parecen tan horribles y una prohibición así ridícula, ahora ya no existen, digamos, y es más algo personal, digamos, Es lo que hablábamos ayer con que todo derecho surge por una lucha social. Todo esto que cambió fue conquistar, o sea, derechos que fuimos conquistando a través de las manifestaciones, las luchas. Claro, por eso cambiaron y sí, como por el buen camino. Gracias. Si queremos comenzar a cambiar con nosotros. Bueno, estamos ahí justo con el tiempo, así que agradecerles un montón la escucha y la participación. Quédense un momentito porque viene alfabetización, así que no terminamos. Bueno, los mejores deseos para... Los mejores deseos, gracias por escucharnos, por participar. Esperamos con Mica que les haya gustado, que haya sido una instancia de debate, de reflexión, y que esta reflexión no quede acá, sino que también la sigan volcando en cada aula, en cada lugar y en cada espacio que ustedes habitan, porque como nosotras y nosotros decimos, la ESI es una militancia. Así que bueno, bienvenidos a la Facultad de Humanidades. Buen día, mi nombre es Liliana Pérez, soy secretaria de Ciencia y Tecnología de la Facultad y además dirijo el programa de alfabetización y escritura académica de esta facultad. Por supuesto también soy docente en la carrera de letras. Hecha la presentación, ahora viene la invitación. Nosotros creamos con Patricia Reggieri, otra colega de la Escuela de Letras, en el año 2011 el programa universitario de alfabetización y escritura académica destinado a los estudiantes de las carreras de esta facultad en función de haber observado algunas dificultades que tenían nuestros estudiantes en el momento de presentar trabajos, en el momento de hacer monografías, expresarse en los parciales o en los trabajos prácticos, tanto por escrito como en la oralidad. A partir de un diagnóstico específico que hicimos, teniendo en cuenta que somos de letras y del área lingüística, de cuáles eran esos déficits lingüísticos, diseñamos este programa que ofrecemos de manera gratuita a los estudiantes y de manera voluntaria a los estudiantes, para que aquellos que observen que cuentan con algún tipo de dificultad en el momento de comunicarse en forma escrita o en forma oral, puedan acceder a estos cursos para poder trabajar sobre estas cuestiones, ¿verdad? No son cursos de ortografía ni cursos de análisis sintáctico. ¿Se entiende lo que quiero decir? Nos sacamos un poquito la imagen que por ahí traemos de la escuela secundaria, me van a dar clases de lengua,
Bueno, por supuesto hay cuestiones que están ligadas a cuestiones técnicas de una lengua, pero no ese es el objetivo, sino el objetivo es proveerlos a ustedes de algunos criterios de decisión sobre la escritura que les permita tener autonomía en el momento de decidir cómo, qué y a quién comunicar qué cosa. ¿Se entiende la idea? Para eso el programa cuenta con un primer ciclo, un segundo ciclo para aquel que ya ha culminado el primero y quiere seguir ahondando en su propia formación lingüística, en sus propias competencias de escritura, y tiene un curso de oralidad que se puede cursar simultáneamente con cualquiera de los niveles de escritura o sucesivamente cuando ustedes terminen la parte de escritura si en algún momento quieren hacer el de oralidad. Insisto, son voluntarios. No tienen evaluación final a no ser que ustedes lo quieran acreditar como seminario electivo en alguna de las materias, en alguna de las carreras que vayan cursando, porque está dentro del programa de contenidos transversales. De modo que aquel que necesita una evaluación especial para poder luego acreditarlo como seminario cursado dentro de los electivos de sus respectivas carreras, también lo puede hacer. Si no, la evaluación es continua, digamos. A medida que van trabajando, el docente irá haciendo su proceso de evaluación tal como corresponde, ¿verdad? ¿Qué duración tiene? El primer ciclo es anual, estaríamos empezando a mediados de abril y terminando en noviembre, y el segundo ciclo es cuatrimestral. ¿De forma presencial? Todavía no lo sabemos eso, hemos pedido a las aulas para ver con qué contamos. Si podemos usarlo presencial, nuestra idea es también tener ese contacto con el estudiante que nos permite ver en dónde está la dificultad específica en el momento de la escritura, cosa que a veces en la virtualidad se pierde, ¿verdad? Siempre ponemos horarios digamos, en las distintas franjas, como para que a lo mejor terminan de cursar a mediodía, almuerzan y se quedan por acá y ya hacen el curso también, ¿verdad? O vienen a la tarde, antes de la clase tienen un horario para poder cursar. Es una clase semanal, así que no es que les va a insumir una cantidad de tiempo infinita. Ustedes dirán, bueno, están ofreciendo estos cursos, estamos probando. No, de ninguna manera. Nosotros, insisto, hace el 2011, si seguimos sosteniendo los cursos es por la demanda. ¿Se entiende? Porque los estudiantes han percibido que esos cursos les sirven, les resultan útiles para su formación en cualquiera de las carreras que cursen, para poder ir avanzando en la presentación de trabajos y en su propia formación, ¿verdad? Porque si algo tiene la universidad y sobre todo la Facultad de Humanidades y Artes es un contacto muy estrecho con la cultura. ¿Se entiende? Van a tener que presentar trabajos escritos continuamente. No es algo que pueden sortear sin dificultades, ¿se entiende? Entonces, bueno, el que necesita ese espacio para producir el salto de la escuela secundaria a la universidad, de cómo se escribe en la escuela secundaria, cómo se pretende que se escriba en la universidad, en lugar de hacer ese salto solos, tienen docentes especializados que los acompañan en ese proceso. Ustedes pueden ingresar a la página. Ahora, insisto, estamos armando los horarios. En una semana van a tener la información toda subida a la página. Entran a la página de la facultad, en secretarías, buscan Secretaría de Ciencia y Tecnología y ahí adentro van a encontrar un link al programa. En el programa aparece primer ciclo, segundo ciclo, oralidad y escritura. Ustedes cliquean en el curso que quieren hacer y tienen los horarios y la ficha de inscripción. Eligen el horario, completan la ficha y mandan la ficha.
También van a encontrar en la página el contacto de Facebook y el contacto de Instagram. De modo tal que si quieren hacernos preguntas, se les iremos contestando por esos medios también. Estamos en el primer piso del edificio histórico, también son bienvenidos si quieren venir personalmente, todos, todas, todos. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Perdón que fui volando, pero es porque sé que si quieren ir y no quería perder la oportunidad de invitarlos, porque como son de primer año, por ahí hasta que se enteren de que esto existe, se pierden un año. ¿Verdad? Es una clase de 2 horas cátedra, digamos. Como los bloques teóricos, pero son clases teórico-prácticas. Muchísimas gracias, no duden en pasar por la oficina si necesitan más información. Gracias.